vamos a hablar un poco más de Gálatas 5, dar unos detalles más adicionales que les sirva a cualquiera para seguir investigando. Bueno, aquí no podemos verlo todo, pero sí versículos importantes que nos ayudan a saber de qué se está hablando, cuál es el problema, y sobre todo algunos versículos de esos que llaman polémicos. Sí, se dicen polémico, no se puede saber, como vamos a ver ahora, ¿no? Gálatas 5. Bueno, vamos a entrar ya de una vez. Bueno, las personas que llevan el canal son otras dos. Son dos personas que llevan el canal. De cuando en cuando en la caja de descripción ponen sus nombres allí ellas. Sí. Vamos a Gálatas 5 otra vez. Vamos a dar más detalles, aunque esto lo vimos en el vídeo anterior, pero en el vídeo anterior no teníamos la intención de hacerlo, de ver algo sobre Gálatas. Sin embargo, lo hicimos. Ahora vamos a ver un poco más, ¿no? Bien, vamos a empezar en Gálatas 5. Vamos a leer el versículo 1, porque creo que no lo hicimos la vez pasada, aunque aquí a lo mejor retomamos algunas ideas que ya fueron mencionadas. Leemos Gálatas 1:5. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos, y no estéis, es una exhortación o un mandato, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, la frase dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este es uno de los versículos que se usan para anular la ley. ¿Sí? Dice: somos libres en Cristo, que es lo que dicen estas personas, de las que venimos hablando, estas y otras. Libres en Cristo, es decir, del yugo, y siempre entonces ubican aquí la ley, simplemente la ley. La ley. Y entonces ese es un motivo para anular la ley en todos los sentidos. Lo hacen, lo están haciendo. Sobre todo este nuevo calvinismo lo hace. Nada de ley, sino que dicen nada de ley, somos libres en Cristo, Cristo acabó con la ley, Él cumplió todo. Y supuestamente esa argumentación que utilizan para defender esa falsa doctrina, ese evangelio diferente, como ya explicamos en el vídeo anterior, pues esa falsa doctrina la sacan de versículos como este, ¿no? Otros, pero ahora estamos en Gálatas. Así que vamos a no salirnos del libro de Gálatas y del punto central que nos ocupa ahora, que es este precisamente. Entonces dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos llamó. Nada de ley. Bueno, vamos a ver, ¿qué entiende Pablo por ley? En todas sus cartas, aquí y en Romanos, porque en Romanos utiliza mucho el vocablo ley. Mucho. Pero resulta que hay que ver qué significa para Pablo ley en un texto y en otro texto y en otro texto. También habla de eso aquí en Gálatas, y también en Filipenses hace referencia a lo que se dice aquí en Gálatas. Vamos a ver cómo utiliza Pablo ese vocablo ley. Somos libres de la ley. ¿De qué ley? ¿Cuál ley? Bueno, voy a releer en el capítulo 3, comienzo en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esta es la palabra original, en el original, que significa hechizo, embrujado. Ya lo explicamos también la vez pasada en el video anterior. No lo vamos a hacer aquí otra vez, pero se los digo, está en el video anterior. Es simplemente la palabra hechizar, brujería. Tiene que ver con una persona que es hipnotizada, una persona que es, yo lo digo en mi lenguaje así, magnetizada. La magnetizan, parecido a la cauterización. Sí, una mente, un cerebro cauterizado. Bueno, sí, sucedió en aquel momento. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ojo, obedecer a la verdad. No, nada de Juan 3:16. Como seguimos viendo en todos nuestros, la verdad, en todos nuestros vídeos. Siempre lo estamos diciendo, es la verdad, es el contenido de la fe lo que te salva. No solo la fe, es el contenido. Y si en el contenido tú cambias algo, como venimos viendo, creas un evangelio diferente, como también vamos a ver ahora aquí. Y él dice,
para no seguir, para no obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué verdad se refiere? Claro, porque si no nos metemos aquí, si no nos hacemos esa pregunta y si no indagamos, pues la verdad para usted será Juan 16, para el otro es Romanos 3:28 y para el otro es Filipenses 3:1-2 y para el otro es Apocalipsis. O sea, que cada quien aquí tiene su verdad. No, un momento, el vocablo verdad, aquí como se usa en otras partes, se refiere a la doctrina. Bueno, dicho esto, seguimos y releo ese versículo. ¿Quién? Para no seguir, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. ¿Por qué lo dice? Insiste, ¿no? Matiza eso. Fue presentado, sí, y además claramente. Entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, aquí aparece la palabra ley, de la que venimos hablando. Ahora, Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Porque el creyente es morada del Espíritu Santo, como hemos dicho anteriormente. Pero ustedes recibieron ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, lo recibieron por oír con fe o por la ley, por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí otra vez aparece la palabra ley y enseguida ya la unen al vocablo libertad del que mencionamos anteriormente y dicen, ¿ves? La ley nada de ley, predestinados, preservar, nada, no me estén hablando de leyes, ni de decálogo, ni de nada, porque el Señor vino a abolir la ley. Sí, la echó por el suelo, Él la cumplió y ya nosotros no tenemos que hacer nada, de nada. Y si peco, pido perdón, y si vuelvo a pecar, vuelvo a pedir perdón, y si vuelvo a pecar, vuelvo a pedir perdón, que es lo que le dicen el nuevo calvinismo, esto que se llama el nuevo calvinismo, es lo que le dicen en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones a aquellos que van quejándose o pidiendo ayuda o lamentándose porque han caído en pecado en forma reiterada, y no salen de allí, no salen de allí de esos cultos. Aquí estamos explicando eso. Pero un momento, señores. Y así otros versículos análogos a este, donde aparece el vocablo ley para negar la ley y negarlo todo. Entonces dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Atención, señores, aquí no se les está hablando a familiares, otra vez, no está hablando a visitantes, ni a la tía, ni al primo, ni está hablándole a personas que no han nacido de nuevo, está hablándole a creyentes, y por eso les hace esa pregunta. No vengan ahora a decir lo de siempre. Es que en el contexto hay incrédulos y creyentes. Hay verdaderos creyentes que recibieron el Espíritu y nacieron de nuevo y los otros no. Señores, Pablo es claro. Esto es importante saberlo, decirlo y afirmarlo, porque en el capítulo 5 va a decir eso. De la gracia habéis caído, que también lo niegan, como vamos a ver. Otra vez, aquí otro versículo más que también lo niegan, entre tantos que hemos expuestos aquí, para que se vea que ese nuevo calvinismo, como el antiguo, es malo. Y este nuevo, amigo, dada la cultura que tenemos hoy en día, la sociedad que tenemos es un desastre, está llevando al infierno un montón de personas, de creyentes desesperados, que no logran restaurarse y recobrar su antigua condición cuando se convirtieron. Pero Pablo aquí los da por nacidos de nuevo. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu cómo? Se los pregunta. La respuesta, por obvia, es que no haría falta ni hacerla, porque él les dice, ¿recibisteis el Espíritu cómo? ¿Por la ley? ¿O cuando escuchaste el Evangelio de la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo aceptaste por fe? ¿Soy salvo por fe? Bueno, hombre, la respuesta es obvia. Ustedes aceptaron a Jesús por fe, no por la ley. Vamos a ver a qué ley se refiere. Vamos a ver de qué libertad, a qué libertad fueron llamados. Entonces sigue diciendo, tan necios sois, versículo 3,
habiendo comenzado por el Espíritu, los vuelve a dar por nacidos de nuevo. Otra vez, eso no lo pueden obviar, señores. Por favor, tienen que creerle a la Biblia. No pueden venir aquí ahora con el tema de la predestinación y el tema de la perseverancia de los santos y meterlo aquí, porque eso no sale de aquí, señores. Esos temas de la soberanía, la predestinación, a rajatabla, esa conversión, esa coacción que dicen ustedes que hace Dios sobre la persona para convertirla, quiera o no quiera. Porque eso es lo que Él ha decidido en su soberanía, que la soberanía de Dios es válida, es cierta, nadie la ha negado. Y ese tema de la perseverancia de los santos, gracia para perseverar, como dicen ellos, supuestamente, a los creyentes para que perseveren, no lo pueden traer aquí, porque entonces esto no lo estudiemos, no veamos qué dice, porque ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, repito, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, son convertidos. Ahora vais a acabar por la carne. Ya no dice la ley, dice la carne. ¿A qué se refiere carne? Empezaron por el Espíritu y terminan por la carne. Hombre, el que conoce el libro de Gálatas sabe a qué se refiere Pablo, a la carne. A la circuncisión, se está hablando de la circuncisión. ¿Cómo va? Vamos a leerlo ahora inmediatamente. Lo vamos a leer. Y aquí les pongo el versículo de fondo sobre el cual todo esto se está diciendo. ¿Cuál es el versículo de fondo? Aquel que vimos en la oportunidad pasada, cuando él dijo, oh Gálatas, un evangelio diferente. Está allí en el versículo 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente, alguien predica un evangelio. No, eso no es evangelio, no, sí es evangelio. Acuérdense aquello de paralelo que vimos en el evangelio paralelo, no opuesto, el paralelo, que corren los dos, porque los dos son idénticos, pero hay una pequeña diferencia, hay una doctrinita que te pierde, que lo hace diferente, ¿no? Eso ya fue explicado. Dice allí también, si alguno predica un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente del que va a hablar Pablo ahora? Ese de la carne, ese de la circuncisión, porque él está hablando ya incluso en el capítulo anterior y posterior, en el 5 por ejemplo, el 4, el 5, de la circuncisión, y eso lo califica de carne, de ley. Bueno, hace una referencia a lo que está entendiendo Pablo por ley cuando dice carne. ¿Qué carne es? La circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era parte de la ley, era parte de la ley, porque la circuncisión fue dada como un mandamiento, pero un rito. Es parte de la ley ritual. Era parte de la ley ritual, que la ley ritual es muy extensa en el Antiguo Testamento, es muy extensa. No se compone de 1, 2 o 3 artículos o normas o mandamientos, no, es mucho más extensa. Y además la circuncisión era por ley lo que identificaba a Israel, al pueblo hebreo, como pueblo de Dios. Todo varón se ha de circuncidar. Era la señal del pacto. Eso no salva a nadie, ¿eh? Como han dicho también estos del pacto ahora, bueno, el mismo Calvino decía que el bautismo por agua, o sea, cuando los apóstoles decían en el libro de Hechos que cada quien se bautice, que crea en el Señor Jesucristo y sea bautizado en agua, ¿no? Sumergirse en el agua, morir y resucitar a la vida nueva, ¿no? Como está dicho en Romanos, si mal no recuerdo. Bueno, pues también estos de la Reforma dijeron que, bueno, el señor Calvino dice que el bautismo equivale a la circuncisión y que el bautismo es necesario para ser salvo. Amigo, eso no es ni bíblico, ni histórico, ni apostólico, ni de la iglesia primitiva, ni es nada. Pero ese no es nuestro tema tampoco. Así que no entro aquí. Entonces, retomo. Está hablando de la circuncisión, como vamos a leerlo, la carne. Era parte de la ley ritual, por eso en el versículo justo anterior dice, ustedes empezaron por la ley o por la fe. Ustedes empezaron por la fe, no por la ley, pero ahora quieren seguir la ley. ¿De qué artículo de la ley del Antiguo Testamento está hablando? De la ley ritual. De la ley ritual. La circuncisión es parte de los ritos, no de la ley moral. Y es incomprensible. Divulgan el Evangelio, no se encargan de hacer esa diferencia, sino que dejan que el pueblo crea que es la ley. Y dejan que crean que es la ley moral. De allí que la gran cristiandad, desde siempre, no de ahora,
desde siempre ha creído que es la ley moral, que nada, que el Señor nos libertó. Bueno, pues se ha caído en graves errores, doctrinales y se han creado unos cuantos evangelios diferentes, por esto. Se han creado. ¿Por qué? Porque no se encargan de decir, señores, ese vocablo ley no es la ley moral, no es el decálogo, es los ritos, lo está diciendo. ¿Es tan difícil ver eso? Pues sí, es difícil verlo, Parece no es evidente, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, a la libertad que nos llamó Cristo, vamos a ver cuál es y qué puede pasar y cuáles son las consecuencias de esto. Entonces dice allí eso, y lo releo para seguir adelante. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Bueno, vamos a dejar esa lectura ahí. Ya nos estamos ubicando en lo que Pablo, en una de las cosas que Pablo, seguramente que la principal, que él trata en el libro a los Gálatas. Ya en el capítulo 1 vimos ese versículo 9 donde Pablo saca la realidad, no hipótesis, como hacen estos. Hipotéticamente, a lo mejor, quién sabe, lo dice, pero sí, pero no, no, pero sí. No, Pablo dice que es posible crear un evangelio diferente. Es posible crearlo, claro, posible, lo está diciendo. Algunos están predicando un evangelio diferente. No, eso no es evangelio. Ese evangelio, acuérdense, paralelo, no opuesto, paralelo, idéntico, no deja a Cristo. Es un evangelio que cree en el Mesías, que cree en Jesús, que cree en la salvación, que predica al Mesías, que cree que Jesús es Dios. Bueno, los ebionitas no creían eso, ni en el siglo I, ni en el XX, ni el XXI. Y predican a Jesús. Pero hay una cosita que lo hace diferente. Solo una, que para nosotros y la gran cristiandad hoy en día, pues una tontería, ¿no? Después de varios años, una persona en las iglesias viendo la clase de evangelio calvinista que se les predica, y después ven lo que tienen a su lado, llegan a perder la conciencia de pecado. Pierden la conciencia, no pueden verlo bien. Bueno, entonces vámonos donde lo dejábamos la vez pasada y donde lo dejábamos ahora al comenzar esta explicación. Versículo capítulo 5. Vamos a ver a qué se refiere Jesús con libertad. La libertad a la que fueron ellos llamados en Cristo Jesús. Leo el versículo 2 porque el 1 ya lo leímos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ahí está, después de haber hablado de libertad, en el versículo 2 habla de la circuncisión, aquello que leímos en el capítulo 3, de la carne y la ley, que lo voy a repetir aquí, es parte del lenguaje. Los calvinistas tienen que respetar la inspiración plenaria y verbal, tienen que hacerle caso al significado de estas palabras, la semántica de estas palabras, en sus diferentes acepciones, en el contexto en que fue dicho, y no traer aquí la doctrina del señor Calvino y los 5 puntos del tulip y meterlos aquí, porque el tulip no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Si ustedes meten entonces aquí esos 5 puntos del tulip aquí, amigo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo quiero que alguien, todavía nadie, en 43 años nadie me ha podido decir cómo mete el tulip aquí. Más lo que han creado desde el siglo XVI para acá, ¿no? Porque el señor Calvino no lo dijo todo, sino muchos comentaristas a través del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y ahora XXI. Bueno, retomo mi tema. Y él dice allí, versículo 2, versículo 2 del capítulo 5, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿de qué venía hablando antes? De la carne. Cuando hablaba de la ley de la carne, ¿a qué se refiere? Porque el vocablo carne es carne. Significa carne, pero bueno, ¿cómo la está usando Pablo esa palabra allí? Bueno, metafóricamente, simbólicamente si lo quieres decir así, o figurativamente si lo quieres decir así. Lo importante es que te des cuenta de que hay que descubrir, hay que saber qué entiende Pablo por carne aquí, ojo, porque la palabra carne tiene varias acepciones. Pues bueno, uno de los sitios donde él lo revela es aquí, la circuncisión. Ya lo había dicho también en otro versículo, en el capítulo 3, lo recibiste por la ley. ¿Cuál ley? La ley ritual, la circuncisión, la ley ritual. En la ley no se dice carne, se dice circuncisión, pero Pablo sabe que es la carne, por eso dice carne. Y ahora lo vuelve a decir de otra manera, ya directamente, en un lenguaje directo.
dice, ustedes fueron salvos por la circuncisión, es decir, por la ley, es decir, por la ley ritual, señores, no la moral. No sigan con esa historia de quitarle al mensaje del Señor y del Nuevo Testamento el decálogo. No, bueno, lo vamos a leer ahora, a ver si Pablo en algún otro sitio dice otra cosa. Bueno, pero vamos a terminar, o vamos a continuar aquí. De nada os aprovecha. ¿Por qué no te aprovecha? Cristo. Es un incrédulo. Pero ¿cómo pueden ustedes decir que es un incrédulo, uno nacido de nuevo, cuando está afirmando que no le aprovecha? ¿Y por qué no le aprovecha? Porque antes le aprovechaba. ¿Por qué le aprovechaba? Por lo que él dijo en el capítulo 3, que les dijo, ustedes recibieron el Espíritu y lo recibieron por oír con fe. ¿Cómo se les ocurre? A estos comentaristas, a estos señores de ahora de vídeos encopetados, el de la Biblia tal, de la Biblia Piper, el del Arthur, el otro, decir que no? Es asombroso, señores, lo está diciendo. Es asombroso, dice, de nada te aprovecha, de nada os aprovechará. ¿Por qué lo dice? Porque el evangelio que ellos tenían hasta ese momento que se circuncidaron, que lo habían hecho, como voy a demostrarlo ahora, porque los verbos están en tiempo auristo. Indicativo. Entonces, antes le aprovechaba cuando habían oído por fe, cuando se convirtieron, cuando Pablo y otros más les habían hablado de la salvación en Cristo Jesús por fe. Salvos por gracia, por fe, justificados por fe. Pero ahora han cambiado. Pablo fue contemporáneo de los judíos cristianos judíos ebionitas. Fue contemporáneo, los tuvo allí. Se tuvo que subir al ring a combatir con ellos. Y eran cristianos. Y estaban en las iglesias de Pablo, donde Pablo predicaba. Y Pablo los tenía aquí en Gálatas. Allí en ese grupo habían cristianos. Pero habían cristianos judaizantes de la circuncisión, pero eran cristianos, creían en Jesús, en la persona de Jesús. Claro, allí habían dos evangelios, el diferente y el verdadero. Nosotros hoy en día decimos, no, bueno, todos somos salvos porque todos creemos en Cristo. Te han engañado, ¿Dónde? Aquí. Te han engañado. No hay dos evangelios, ni cualquier evangelio te lleva al reino de los cielos, que lo sepas, que sepas dónde estás y qué tienes que creer para ser salvo. Y entonces allí le dice, de nada te aprovechará. Bueno, leemos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Claro, si tú te circuncidas, si tú entras dentro de la ley ritual, Pablo todavía no está tocando la moral, ni la va a tocar la ley moral. ¿De qué ley está hablando? Si tú practicas, Pablo habla aquí, ahora hay que decir esto, de la circuncisión como un medio de justificación. Pablo no tiene ningún problema con la circuncisión, el que se la quiere, y hoy en día tampoco tenemos problemas con este tema de la circuncisión, pero ¿qué pasaba allí? Que ellos estaban circuncidando porque pensaban que la circuncisión era un medio de justificación. Como un medio de justificación. Y ese era el problema. Eso era lo que creaba un evangelio diferente, que son los actuales ebionistas, que se están circuncidando, son antiguos pastores cristianos, que se creen más judíos que nadie. Y no sé cuánta en su genética, qué porcentaje de raza semítica tienen. Y se circuncidan para salvarse, como medio de justificación. Aunque algunos escurren el bulto y dicen, no, yo no me he circuncidado para salvarme, sino bueno, porque yo soy israelita, dice. Mira, tú eres más. Entonces, Pablo está tratando la circuncisión en ese sentido. La circuncisión como un medio para justificarse delante de Dios y obtener la salvación, en lugar de ser justificado por fe. Alguien por aquí entonces se quiere circuncidar. Eso es importante, saber cómo trata la circuncisión Pablo aquí. Y él está diciendo aquí esto: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. ¿Cuál ley? Otra vez, retomo la idea de antes. La ley, toda la ley ritual. Tiene que guardar toda la ley ritual. ¿Cuál es toda la ley ritual? Bueno, lo que están haciendo los mesiánicos ahora. Que si las lunas nuevas, las lunas viejas.
que si los tabernáculos, que si las trompetas, aquel de las trompetas, sí, bueno, tiene la mitad de su... Claro, el mismo lenguaje con diferentes significados. Bueno, y entonces eso te despista, te dice, ay no, pero sí, es verdad, pero es que ese lenguaje es el lenguaje evangélico, pero su doctrina no es evangélica. Podemos coincidir en muchos puntos, pero ojo que ese señor es del tulip. Esos 5 puntos, que no tienen nada que ver con la exégesis bíblica, pero nada de nada. Bueno, entonces, repito, porque esto hay que repetirlo, señores. Pablo dice, tienes que guardar toda la ley, y también la gran cristiandad desde décadas, desde hace un siglo, 2 siglos, ha entendido que Pablo lo que está diciendo ahí es que tiene que guardar el decálogo más la ley. No, señor, aquí no se está hablando de la ley moral. Cuando Pablo dice, repito, cuando Pablo dice tienes que cumplir toda la ley, está hablando de toda la ley ritual, que es larguita, que, bueno, tienen que guardar entonces la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas y todas las demás fiestas que sabemos cuáles son, las fiestas judías que el pueblo judío practicaba y hacía en el Antiguo Testamento. Tienen que guardar luna nueva, luna vieja, tienen que guardar a lo mejor ciertas comidas como hemos visto, ciertos bailes, y tiene que ponerse en esa tarea de obras. Entiéndase cómo se utiliza también el vocablo obras, señores. Las leyes del decálogo son de naturaleza espiritual, no son obras. No. Cuando dice no codiciarás, no tienes que estar haciendo cosas. Ese es otro error. Las obras, no codiciarás, el 7º mandamiento, no matarás. Eso no son obras. Eso está al nivel de tu mente y de tus conceptos. Cuando la Biblia dice obras, está diciendo eso de hacer una obra, circuncidarse, no caminar de aquí a allá el día sábado. Tienes que guardar una fiesta, tienes que bailar, tienes que armar un tabernáculo para recordar aquello que sucedió en la salida de Egipto. Y tienes que, por cierto, eso tiene que ir acompañado de las trompetas, etcétera. Eso son obras prácticas, cosas que tienes que hacer. El decálogo no es obras, es el estado y la mente bajo las leyes. Bueno, sí, repito, el decálogo son las leyes de Dios en la mente del hombre. La condición y el estado de la mente del hombre bajo las leyes de Dios. No ese otro tipo de obras a las que se refiere Pablo aquí. Bueno, seguimos. Ese ha sido otro error. Confundir una cosa con la otra. Pero por décadas, Sigo hablando, sigo leyendo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Bueno, aquí hay 3 frases. Bueno, no. ¿Cómo que Pablo? No, vamos a leerlo. Eso está en Romanos 3. Vamos a ver. Sí, no, buena tu observación, porque a mí me ayuda a dejar esto claro. Que son muchas cosas, ¿no? Bueno, Romanos 7. Sí, míralo. Romanos 7. ¿Qué dice Pablo? Romanos 17, bueno, viene hablando Pablo, yo entro en este versículo, ustedes en casa vean lo que antecede, lo que está antes, lo que está después, porque aquí no tenemos tiempo para esto. Pero bueno, yo les doy el versículo para que lo averigüen. El versículo 22 del capítulo 7 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sepan que este versículo es lo que dijo, lo está tomando del rey David, ¿sí? Lo toma del rey David, que fue quien dijo esto. En el Salmo muy conocido, el 119.